Hola, profe, mi nombre es Sebastián Salinas Arenas y pues hoy te voy a hablar sobre el libro que me gustó a mí, que se llama El relato de un náufrago. Este libro me gustó mucho porque pues yo estando en mi casa, cuando no tenía que hacer las tareas que me ponen, pues en mis tiempos libres leía el libro. Y la verdad me pareció súper interesante por todas las casas que tiene Colombia. Bueno, en el primer capítulo pues nos habla de que Luis Alejandro logró sobrevivir a las olas que le destruyeron el barco junto a su tripulación. Él fue el único sobreviviente y él pues fue al espectador a vender su historia, pero no le creían y como que no la querían. Entonces fue después que el director Guillermo Cano pues fue y la compró antes de que él se retractara y no volviera más al espectador. En el segundo capítulo, pues nos trata sobre que ellos ya están en la misión, la tripulación de Caldas está en la misión de Washington. Allá estuvieron durante 8 meses y pues allí Luis Alejandro consiguió una novia que se llamaba María Adres, que en español es María Dirección. Y también su amigo Ramón consiguió a una mona muy linda, pero ella sufría mucho con él porque él era muy borracho y casi no le prestaba atención el tiempo que estuvieron esos 8 meses allá en Washington. Pues en el capítulo 3 ellos van de vuelta hacia Colombia y algo en el barco les pasa. Un capitán que siempre había estado en esas misiones se siente muy tembloroso y ni siquiera se puede mantener en pie estando en el barco. Y eso les parece muy sospechoso. Pero otro capitán dice que ese barco ha sobrevivido a muchas más cosas diferentes a lo que les está pasando. En el cuarto capítulo, el capitán Luis Alejandro y toda su tripulación sufre un colapso con el barco y el barco queda en ruinas. Entonces él, pues ya estaban cayéndose por la borda algunos, otros no sobrevivieron. Escuchó roncar a un amigo suyo y lo alcanzó a salvar de la destrucción ya del barco. Entonces él vio que el mástil cada vez estaba más distante y ahí descubrió que el barco no se había hundido totalmente. Ya en el quinto capítulo, el capitán Luis Alejandro se encontraba durmiendo en una balsa, donde el agua le llegaba hasta la mitad del cuerpo. Entonces, él se sentía muy triste por lo que había pasado y se sentía pues muy mojado porque el agua le llegaba hasta la mitad del cuerpo. Él tenía una esperanza de que aviones de rescate pasaran, porque la otra vez había visto que aviones sobrevolaban las aguas para ver si había gente a la cual rescatar. Entonces por eso él no dormía ni un segundo esperando a ver si veía algo que lo pudiera salvar. En el capítulo 6, Luis Alejandro ya se encontraba pues muy mal, ya tenía mucha hambre, tenía sed y de un momento a otro vio una aleta de un tiburón. Entonces él se asustó y eso, pero los tiburones solo estaban cazando algo que estaba muy cerca de él, pero a él ni lo vieron. Todavía seguía también con la esperanza de que los aviones sobrevolaran sobre él y lo pudieran rescatar de lo que le estaba pasando. Ya en el séptimo capítulo habían pasado 5 días, entonces él tenía mucha hambre y mucha sed. Y ya él no tenía noción del tiempo, no sabía dónde estaba, ni qué fecha era, ni qué mes era, ni absolutamente nada de eso. Al igual, él en el quinto día pues permaneció inmóvil ahí esperando a ver si los aviones de alguna manera lo rescataran. En el octavo capítulo, él ya estaba devastado,
le hacía mucha falta comer, beber algo. Entonces él vio que algunas gaviotas se paraban al frente de él. Entonces vio que esas gaviotas indicaban cerca donde estaba la tierra. Entonces él, en una de esas, agarró una gaviota y la empezó a descuartizar porque tenía muchísima hambre. Pero por la conciencia de que le estaba matando un animal, entonces no se la comió y la botó a la borda. Ahí la botó a la borda y los tiburones empezaron a venir a comerse a la garza. Entonces él pensó que era una buena idea para que las gaviotas fueran como comida para los tiburones. Él llevaba ya 10 días en el capítulo 9 y se empezó a desesperar aún más. Ya ni siquiera podía moverse de donde estaba. Él pensaba que hasta las olas lo podrían llevar hasta la muerte. Y ya estaba diciendo cosas sin sentido, sin razonamiento del tiempo. Y ya perdió todas las esperanzas de encontrar a alguien que lo ayude. Ya él en el capítulo 10, pues tenía un poquito de esperanza de encontrar tierra o que los aviones lo encontraran a él. Entonces fue donde vio a las gaviotas, estaban cerca de unas palmeras. Y siempre que las gaviotas pues están cerca, significa que hay tierra. Entonces él nadó y no encontraba nada. Y pensaba pues que él estaba loco, que por las alucinaciones que tenía, pues eso era mentira. Pero llegó y pisó tierra. Ahí fue donde una señora salió y lo vio todo pues moribundo, sin querer hacer nada. Entonces él le dijo que por favor lo ayudara y ella se fue. Y pues él quedó como que asustado al saber que no lo iban a ayudar o que se iba a quedar allí. En el capítulo 11, ya después de que la mujer lo hubiera visto ahí moribundo, llegó el esposo. Entonces Luis Alejandro le preguntó que si hablaban en español y él le respondió que sí. Y le dijo que qué había pasado. Pero él sentía mucho terror de contar lo que había pasado. Entonces el señor se lo llevó en un burro. Y Luis Alejandro le preguntó que si podía comer cocos porque tenía mucha sed. Pues el señor le dijo que no. Entonces él dijo que si hubiera estado en condiciones pues no tan malas como en las que estaba, le hubiera robado el machete y se comía uno de ellos. Y ya sentía mucha alegría. Si no, hubiera sentido que ellos, los que lo habían rescatado, eran personas malas. Ya en el último capítulo, el hombre y la mujer llaman a la guardia costera para que se lo lleve a Bogotá. Allá en Bogotá está en un hospital y a él lo consideran como un héroe por haber sobrevivido, pero él no se considera así, porque él sabe todo lo que logró pasar para poder llegar a estar vivo después de 10 días estando sin nada que comer y en la orilla del mar. Entonces, cuando estaba en el hospital, llegó un reportero disfrazado de médico, pero eso nadie lo sabía. Entonces llegó, preguntó y le hizo algunas preguntas sobre qué le había pasado a él. Entonces él respondió muy tranquilamente y después lo sacaron. Y fue que resulta que ese mismo señor era un escritor del diario El Tiempo. Y él había salido en primera plana como el héroe que sobrevivió 10 días al náufrago. Muchas gracias, profe, y este es mi resumen y mi argumentación sobre el libro que leí.